tal, espartanos? Les habla Drac y pues ya nos encontramos aquí en Te Cuento la Neta de... Vamos a hablar de un tema verdaderamente, pues es picante y yo siento que a muchos les va a salir sarpullido en el culo y es porque tenemos que hablar de los defectos de los mexicanos. Posiblemente les aplique a toda América Latina, no sé, a mí me gusta y tengo que hablar de los mexicanos porque es lo que a mí me corresponde, porque luego dicen que si hablo de los argentinos, que si hablo de los venezolanos, que si hablo de esto, es como una especie como de intervención, pero cuando ustedes agarran y critican a los gringos y les dicen que pinches asesinos, es como, o cuando le tratan mal allá a los paisanos que agarran y los putean los pinches gringos por las leyes y todo eso, a eso no le llaman ustedes intervencionismo, le llaman ustedes humanitarismo, ¿no? Entonces, cuando ellos van y atacan a, por ejemplo, a Afganistán o todo ese desmadre, ustedes lo primero que hacen es llamar intervencionismo y que se meten en la vida de otras naciones y la chingada, sin saber que tú efectivamente haces exactamente lo mismo que hacen ellos. Eso dependerá mucho de qué tanta confianza le tengas a tu paisano y también, pues bueno, qué tanta doble moral puedes llegar a tener. Y eso, por supuesto, en el defecto de los mexicanos es algo indudable. Si alguien me preguntara cuál es el mejor país del mundo, sin duda respondería que es México. La respuesta sería pues medio chacotera para muchas personas, ya que muchos mexicanos son verdaderamente increíbles, además de únicos. Porque entre los pueblos que habitan este pinche planeta, la gran mayoría de los mexicas son buenas personas. Sin embargo, ciertos comportamientos o más bien características de nuestra gente resultan extremadamente irritantes. Y esto es porque viene tatuado en nuestro ADN. Tal vez como resultado de ya sea consecuencias históricas, mutaciones, una cultura mezclada con todo esto, pues tiene que de alguna forma justificar estos defectos. Pero lo cierto es que están presentes desde Baja California hasta Chiapas, cabrón. No es que estas cosas sean una exclusividad de México, ¿sí? Aunque pareciera de muchos otros lugares, normalmente nos ponemos a criticar lo que es meramente nacional. Y te voy a decir cuáles son esos 9 defectos insoportables que tenemos nosotros los mexicanos. Bueno, no sé, los mexicanos, yo no me incluyo. Nosotros, pues, ¿qué pasó, güey? Pues, ¿me viste los pies al revés o qué chingas? El mexicano se queja de todo y no resuelve ni madres. Es una característica propia. La palabra reclamación proviene del latín reclamatione, que significa el acto de desaprobación manifestada por gritos, y el verbo reclamare, reclamo, que significa demandar o reivindicar. Esta, sin lugar a dudas, es la actitud más querida y practicada por nosotros los mexicas. Bueno, por ustedes los mexicas. Nuestra gente se queja de todo. A pesar del abuso de este acto, el problema no está en reclamar, como normalmente lo suelen hacer todos los youtuberos y todos los haters que llegan a mi canal, ¿sí? El problema es que este se queda solo en un reclamo. No existe la costumbre de llevar las cosas a otro nivel. Es más claro ejemplo se encuentra con los comentarios que pueden dejar diciendo o reclamando que esto no está bien, sin embargo no proporcionan la herramienta para solucionar el problema. Creo que esta es una total y pues bueno, la parte es que sería encontrar la solución a la reclamación, ¿no? Simplemente es ignorada y abandonada, transformando la actitud de quejarse en algo totalmente inútil. El siguiente es que donde va uno, van todos. Parafraseando algo que dijo alguien por ahí, dicen que el individuo es inteligente, pero que cuando están en masa, las masas son estúpidas. Y esto en México es que es una posible explicación de este comportamiento de reclamo y falta de reacción puede encontrarse en ese viejo dicho: el mexicano no tiene la costumbre de protestar por lo cotidiano.
la corrupción de sus políticos, el aumento de impuestos, la negligencia en los hospitales, las enormes colas en los bancos y la violencia que se vive a diario son cosas que pasan desapercibidas. Los mexicanos solo salen a las calles en circunstancias excepcionales. Este comportamiento sucede cuando un ciudadano actúa según lo que piensan los demás y no por lo que cree que debe hacer. Sí, o sea, esto es muy común. El ejemplo más claro sucede cuando ustedes que van en la escuela, el profesor pregunta si todo el mundo entendió. Es raro que alguien levante la mano diciendo que tiene dudas. ¿Cierto o no es cierto? La apatía ante un escándalo público también es común en México. Una denuncia de este tipo solo se materializa mediante el consumo masivo de la prensa. Los políticos son llevados a juicio solamente cuando la prensa lanza una bomba nuclear sobre los involucrados, cuando la opinión pública realmente se ha dedicado a tener una buena cultura de la información. Esto, lo hemos visto, no sucede en México. ¿Sí? Ahí tenemos el caso de nuestra gaviota, nuestro copetón, nuestro señor Obrador, que ya sabemos que recibió lana del narco, que de ahora que de este otro, que de aquel, que de acá, y todo mundo no hace un escándalo porque precisamente no nos conviene, porque nos lleva esto al séptimo defecto que tiene y que es insoportable en los mexicanos. ¿Sí? El mexicano piensa que la vida se resume en fútbol, chismes, fiestas, cerveza y sexo. ¿Tan tan? Prácticamente podría asegurar que 7 de cada 10 diálogos que se producen entre mexicanos contienen alguno de estos términos en la conversación. Cuando no se habla de fútbol, se habla de sexo, de chismes o de lo mucho que se bebió el fin de semana y viceversa. Cualquier tema que salga de esta esfera es rechazado por la mayoría, excepto si el tema fue inicio de una reclamación colectiva, de las que del tipo que no van a ninguna pinche parte. No es extraño que nuestros vecinos los gringos vengan a nuestro país principalmente por alcohol, fiesta y sexo. Y mire, no nos extraña que haya personas más preocupadas por la selección mexicana de fútbol que vaya a un mundial que por reformas constitucionales, y lo vimos durante la última Copa del Mundo. Y qué mejor, ni hablamos del hecho de que después de los alimentos los mexicanos destinamos gran parte de la economía familiar a las bebidas y al tabaco. Hay que preguntarse si México puede basar su desarrollo en un pensamiento tan primitivo y verdaderamente estúpido como estarse embriagando cada 8 días y pagando lo que no puedes pagar para después irte a quejar que el pinche copetón es el que te tiene jodido. Qué curioso que los políticos se llenen la boca hablando de desarrollo del país, siendo que el tamaño de la brecha cultural de los mexicas sigue siendo la misma desde hace décadas. Por esta razón es que la entrada de extranjeros en nuestro mercado resulta tan fácil, ¿sí? Cabezas pensantes resulta muy rentable para las empresas, ya que aquí las cabezas están ocupadas por otros asuntos pendejos. Mientras que los yanquis buscan soluciones para los sectores de la industria y la sociedad, seguimos con la puta inmadurez de saciar nuestro microuniverso, sumergidos en el interés de nuestros pendejos y estúpidos equipitos de fútbol y el número de días de descanso que obtendremos por los días festivos. Aquí sí me descosí. Y me descoso porque yo soy de las pocas personas que lo que más odia de la gente es la puta hipocresía. Y esa el mexicano la tiene tatuada en el ADN. No sé si en otros países ocurra, yo siento que América Latina por eso está jodida, porque casi todos provenimos del mismo gen. Debe de haber un gen, ¿cómo se llama? Mitocondrial por ahí, güey, un pinche gen que ha permanecido inalterado y que ha paseado de todas nuestras razas hasta la fecha. Claro, excepción de nuestros amigos argentinos, como Higui, como todos ellos, como Milucho, todos ellos son un sencillito carismático, ellos son europeos. Pero bueno, como decía Friedrich Nietzsche, nada más hipócrita que la eliminación de la hipocresía.
Mira, yo coincido con las prácticas generales de un mundo repleto de hipocresía. ¿Por qué? Porque vivo en una sociedad en la que tengo que estar adaptado, pero que está condenado por la sociedad desde hace milenios. La hipocresía aún está presente y acompaña al hombre desde que arrastra por la tierra su estúpida e inútil humanidad. ¿Sí? Impostura, simulación, fingimiento, falsedad. De estos 4 aspectos relacionados con la hipocresía, probablemente el menos conocido sea el de la impostura. Es algo así como eludir, engañar, vanidad o presunción extrema. De cualquier forma, la que más destaca aquí es la presencia de la mentira. En el caso de la hipocresía, la mentira social por excelencia que tenemos. ¿Sí? El concepto más común de la hipocresía que adoptaremos aquí para hablar de nuestra situación como ustedes mexicanos, ¿qué dijeron? ¿Qué me iba a decir yo? Será el acto de pretender tener creencias, virtudes, ideas, devoción, sentimientos y comportamientos para lograr el reconocimiento público, aunque se sea víctima de la crítica propia, es decir, el asesino que condena el asesinato o los analfabetos que reclaman la falta de lectura de las personas. ¿No nos ha pasado? ¿Cómo vemos a nuestros señores políticos condenando el ataque a los miembros de, ¿cómo se llama? A la comunidad internacional por el bombardeo de los israelíes en contra de los, ¿cómo se llama? De los terroristas palestinos. Bien pinches hipócritas los güeyes. ¿Sí? Y todos los mexicanos son así, ¿eh? Condenan fuera del extranjero. Pero ¿por qué no condenaste a tus propios dirigentes cuando mataron 48 personas? Huevos, güey. Ay, no, perdón, es que fueron las pinches Naciones Unidas, vinieron aquí y se están metiendo con los mexicanos. Sí, queremos que venga el mundo entero a ver lo que hicieron con los 48 de Ayotzinapa. Vengan, 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 miren nada más, vean lo que hicieron. Eso se llama intervención. Porque después estás chingando tu madre de que te están expropiando el petróleo las compañías extranjeras. El intervencionismo. Es que vienen aquí los extranjeros y se llevan, pues bueno, se llevan tu opinión de lo que eres, ¿sí? Y aparte se llevan tu petróleo. Y en ambos casos, ambos son intervencionismos. Entonces, fíjate bien las pendejadas que dices cuando llames a alguien o cuando pretendas reclamar algo que primero tienes que resolver tú mismo antes de sacarlo al exterior. ¿Mm? Porque ya no la sabemos. Tomando el mismo ejemplo anterior, podemos decir que un hipócrita de forma indirecta es aquel que se queja de lo que ve en Televisa, alegando que su programación carece de carácter cultural. Sin embargo, no se perderá por nada del mundo el partido de fútbol de la noche del miércoles. Incluso pagará un extra en su compañía de cable por un partido de pago por evento y que son dos caras de la misma moneda. Toma, güey. Y hablando de eso, los mexicanos, otro de nuestros defectos, no sabemos cómo hacer frente a lo políticamente correcto y políticamente incorrecto. Quien tenga buena memoria y suele pasar un par de horas de su día frente a la computadora, como yo, recordará el caso del pobre payasito llamado Platanito Show. Hace 2 años, o más de 2 años, creo que ya tiene como 5 años eso, durante una de sus presentaciones, Platanito decidió utilizar un humor negro, sin sentido extremo, típico de esta clase de personas, típico de drag, típico de Dross, típico de todos aquellas personas que somos gente inteligente, ¿sí? Y que sabemos hacer una broma de este tipo a una tragedia. Sí, porque eso siempre lo hacemos en los mexicanos. La gran diferencia es de que este pendejo de Platanito se le ocurrió hacerlo delante de una concurrencia de estúpidos. Ese es su problema. Porque normalmente nosotros hacemos broma de todo, pero nada más entre los cuates. Y esto sucedía con lo de la guardería de la ABC, ¿se acuerdan? Cuando se difundió la noticia fue un verdadero putazo. Todo el mundo condenó al comediante. Fue tal que muchos querían mandarlo a la cárcel. Fíjate nada más hasta dónde llegan las pendejadas. Pero eso sí,
Creo que todos los del PAN se callaron, ¿eh? Ninguno habló, güey, porque sabían que todos los que tenían que ir a prisión no han sido encarcelados para nada. Y empezando por el puto borracho ese que se nos fue, que era presidente de la República. Y que, por cierto, no lo puedes juzgar después de su presidencia, gracias a que una pinche bola de corruptos culeros, mediocres, ojetes, llamados héroes de la revolución, modificó la Constitución para que no fuera juzgado después de su mandato presidencial ninguno. No solamente presidencial, sino de todos los géneros de la política, no puedan ser condenados a prisión ninguno de los hijos de puta que están actualmente en el poder. ¿Por qué no quieren modificar esa? Porque sabes lo que pasaría. Así que, ¿qué culpa tiene Platanito? Que el comediante siguió con su empleo, haciendo humor negro y a veces bromeando con la situación. Lo políticamente incorrecto fue pasado por alto. En un momento el mexicano desaprueba, condena y critica tal acto incorrecto, mientras que en otro momento lo practica y lo apoya. Cierto, ¿verdad? Qué bonito. Los mexicanos, y pues bueno, otra de las cuartas es el mexicano y su extremismo de mierda, ¿sí? Este extremismo es su fanatismo ideológico, psicológico, irracional, inflexible, persistente y tenaz. Su naturaleza irregular basada son sus pasiones que lo conducen a tener esta pinche paranoia de enanitos verdes en la cabeza y genera prejuicios y agresión con quien no está de acuerdo con sus valores y creencias. En los países árabes es un estado muy común debido a la religión. En algunos países europeos el extremismo y el fanatismo se mezclan en la búsqueda de algunos grupos por la liberación de ciertos estados y bla 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 bla. Pero en México es algo inexplicable. Adopta el fanatismo por las causas más estúpidas. ¿Sí? O sea, hay fanatismos de otras cosas, pero las de México son pendejas, güey. Y te voy a dar los ejemplos. Defender partidos políticos. Primer fanatismo estúpido. Defender creencias religiosas. Segundo fanatismo estúpido. Pelear por equipos de fútbol. Y, por supuesto, la más pendeja de todos es pelear por celebridades, actores y actrices y músicos y toda la pinche parafernalia que nos han venido teniendo una generación de tarados desde que son tus abuelos, pasando por tus padres, pasando por tus tíos y posiblemente tú. Afortunadamente creo que ya estás en el internet y estás aprendiendo otras cosas que no sea esa estúpida conducta que te ha llevado a ser un fanático ideológico. ¿Sí? Así que esperemos que la deja. Esto nos lleva al tercero en el ranking pues vamos a llamarlo así, nuestros defectos, bueno, sus defectos. Y en México, o el mexicano, no admite su culpabilidad. Es una parte de nuestra cultura muy arraigada, viene tatuado en nuestro ADN. Culpar a otros, no solo en el trabajo, sino en todo lo que nos vemos involucrados. Que México no funcione es por culpa de los políticos y no de nosotros. Tampoco de nuestro voto, y mucho menos de la apatía frente a tanta corrupción. Las inundaciones en zonas urbanas se producen debido a la acumulación de basura en las alcantarillas y entonces es culpa del niño, pero siempre hay un chivo expiatorio para todos los mexicanos. Un ejemplo clásico es la falta de lectura de los mexicanos atribuidas al precio de los libros. El mexicano consume un promedio de 62 litros de bebidas alcohólicas por cápita, ¿sí? Con un gasto medio de 4,685 pesos al año, el más jodido, ¿sí? Otro estudio muestra que el promedio, un mexicano lee 2.8 libros al año. Y los libros más comprados en nuestro mercado literario cuestan 450 pesos. Por lo tanto, teniendo todos estos hechos, es evidente que la falta de cultura viene de la falta de voluntad. Así que sigamos culpando a otros de lo que nosotros realmente somos y hacemos. Aquí nos vamos nuevamente a otro de las grandes, pues bueno, de lo que realmente se es como mexicano.
Hay mexicanos que piensan que los Estados Unidos es lo mejor en todo. ¿Sí? Yo no recuerdo a alguien que no haya regresado de allá de la tierra del tío Sam sin preparatoria terminada. Muy pocos terminaron la primaria. No saben ni leer ni escribir bien. No tienen buena dicción. No saben expresarse de forma correcta, o bueno, por lo menos digo, yo soy un pendejo para hablar. Pero bueno, y sin embargo, es el típico extranjero que va a los Estados Unidos y regresa desdeñando todo. Este hábito de visitar el extranjero y adoptar el lado del extremo negativo es típico de los mexicanos. Comparaciones que muchas veces carecen del más absoluto sentido, como la estupidez de que no hay un centro comercial en cada esquina. Me ha pasado, ¿eh? En México incluso tenemos un término para llamar a esta gente. Se les llama malinchistas, cuya etimología o origen se remonta hace 500 años con la pinche pendeja esa de la Malinche. Lo que esos mexicanos tienen que entender es que cada país es un país. Las culturas son diferentes historias de diferentes personas. Toma lo bueno y si al regresar lo puedes implementar aquí, pues qué fantástico, cabrón. ¿Sí? No lo confundas con el reconocimiento a un país que por méritos propios ha creado, independientemente de que haya pisoteado naciones, lo hace con la intención de que su propia cultura y ciudadanía tengan los mejores privilegios. Lo ha hecho todos los imperios a lo largo de la historia humana. Estados Unidos no iba a ser la excepción. ¿Tú crees que si ganan los chinos te va a ir mejor con los chinos? No falta el pendejo que va con los rusos. Hay pendejos que le apuestan a Vladimir Putin que sería mejor dirigente mundial que Obama. O sea, cagada en el cerebro tienes, pendejo. ¿Sí? A Putin está comprobado que es un asesino genocida personal. O sea, manda matar a sus contrincantes políticos o los manda envenenar. ¿Sí? Es una rutina cotidiana de los rusos, lo han tenido en sus genes. Si esos güeyes se les pudiera dar lo que tiene actualmente Estados Unidos, te lo juro que lo aplicarían exactamente igual. ¿Sí? Se tratan de tensiones de poderes, entiendan, son imperios. Tratan de colocarse porque tienen el poder en este momento. En algún momento, quizá en unos 1000 años, México llegue a ser la superpotencia y haremos exactamente lo mismo. Pero bueno, son otras pendejadas de otro caso, porque viene el último de nuestros grandes defectos, o bueno, el último de sus grandes defectos como mexicanos, es que reconocen a quien no lo merece. ¿Cuántas veces hemos visto un homenaje a Mario Molina en horario estelar de televisión? A ver, vuelve a leer otra vez lo que te acabo de decir, y reemplaza a Mario Molina por Yuri. ¿Sí? O Chespirito, y a continuación mentaliza la respuesta. ¿Ya te cayó el 20? En México, cuantos más haces por la sociedad, menos reconocimiento se obtiene. Por el contrario, cuanto menos se haga, más fama tiene tu trabajo. Así tenemos a científicos, investigadores, médicos, ingenieros, bomberos, policías, maestros y otras personas que dedican su vida en beneficio de todos y tienen cero reconocimientos por parte de la sociedad. Muchos de ellos incluso sin percibir un salario, sí, justo. Ahora, quien no hace nada por la sociedad, como son los atletas, especialmente jugadores del panball, del chingado fútbol, los artistas, los actores, los músicos, mujeres de traseros grandes y perfectos, y otros que participan en una profesión, como los que ganaron el Oscar, que no ofrecen ningún servicio al bien común, solo se benefician a sí mismos y reciben salarios muy altos, además de ser ovacionados por el público y hasta les llaman innovadores. Esta costumbre no es exclusiva de México. La mayoría de los países latinoamericanos, especialmente aquellos que importan la cultura americana, comparten
esta manera. Es un culto a las celebridades y al total desprecio por aquellos que realmente hacen algo y acaban generando satisfacción en la mayoría de la gente culta, ya sea aquí o en cualquier otra pinche parte de América Latina. Pues bueno, ahí están en Te Cuento la Neta. Te conté la neta de lo que somos, o más bien de lo que son ustedes como mexicanos, y los defectos insoportables que tenemos que aguantar el resto de la humanidad. ¿De quién? Sí. Si te sentiste identificado, de ti. Se despide Drac, los guayabazos son inevitables, sí, pero analízalos un poco. No es una crítica, es una neta. Se despide. Hasta la próxima.